Buen día a todos. Hoy vamos a hablar de las primeras civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica. Y ante todo, pues veremos cómo fue el poblamiento aquí en América de manera muy rápida. Antes de comentarles esto de la etapa lítica y sus periodos, deberán recordar que el poblamiento en América se dio hace más de 30 mil años, 30 mil años atrás, mucho más atrás. Y hay varias versiones o teorías que sustentan el poblamiento. Una es la teoría del estrecho de Bering, propuesta por Alex Hrdlicka, que sostiene que el hombre venía de Asia y atravesó por el estrecho de Bering, la parte de Siberia de Rusia, entrando por Alaska, en ese estrecho que está muy cerca, aparentemente, y que por ahí fueron llegando a través de Alaska, Estados Unidos, hasta llegar a lo que hoy es México. Fueron bajando, fueron migrando conforme a los años pasaron, pero ese poblamiento llevó muchos años. Bueno, la versión oficial es esa, que provenimos de Asia. La otra versión es la teoría propuesta por Paul Rivet. Paul Rivet sostiene que el hombre no es de origen único. O sea, la de Alex Hrdlicka, del estrecho de Bering, es teoría del origen único porque hay una sola ruta, un solo origen de procedencia que es Asia. Mientras que la de Paul Rivet sostiene que su teoría de él es teoría del origen múltiple, que no provenimos de una sola parte, de una sola región, sino que fueron de diferentes regiones y por diversas rutas. Rivet dice que también entramos por Asia y el estrecho de Bering, provenimos de Asia y entramos por el estrecho de Bering y se pobló América bajando por Alaska, Estados Unidos y hasta lo que hoy es México, hasta llegar a la Patagonia en Argentina. Pero dice que no solamente por ahí, sino que también por las islas de Polinesia y Melanesia, que están en el Océano Pacífico y que de ahí llegaron a lo que son las costas del Océano Pacífico en México, que por ahí se pobló México, se pobló el continente americano. Y la otra versión del mismo Paul Rivet es que también, tanto que por Asia o por el estrecho de Bering y por las Polinesias y Melanesias, también el hombre emigró de Australia y para llegar de Australia bajó hacia el Polo Sur y del Polo Sur siguió todo lo que es la parte de hielo hasta entrar por la parte de la Patagonia, por Argentina y Chile y subió hacia la parte de Sudamérica hasta poblar lo que hoy es México y Estados Unidos y Canadá. Esa es la otra versión, las dos teorías científicas que explican el poblamiento de América. Teoría del origen único y la teoría del origen múltiple. Bueno, sea cual sea la versión oficial, o sea cual sea la que se acepte o la que ustedes crean, el hecho es de que los primeros pobladores en México se tiene noción de que datan hace más de 30 mil años, ¿sí? Hace más de 30 mil años los seres humanos en México ya estaban aquí habitando. Y se llama periodo lítico o etapa lítica al periodo o proceso de la historia que abarca de la llegada de los primeros pobladores, ya sea que procedieron de Asia, del estrecho de Bering, o ya sea que hayan entrado por la Patagonia o por Polinesia o Melanesia, sea cual sea. Pero eso hace unos más 30 mil años, 33 mil años, dice aquí el texto, hasta el año 2500, antes de la era común, antes de Cristo, cuando apareció la vida sedentaria y se desarrolló la agricultura. Es decir, que la vida sedentaria y la agricultura aparecen del año 2500 hacia adelante. Todo lo demás, de los 2500 hacia atrás, es periodo lítico, solo que el periodo lítico se divide en tres fases. Bueno, lítico les había comentado que se refiere a piedra, porque utilizaban la piedra como herramienta y como recurso para sobrevivir. El primer periodo arqueolítico, no se los voy a leer todos, solo se los explico rápidamente. El arqueolítico data del 30.000 al 12.000 antes de la era común y fue la sociedad más primitiva y rudimentaria porque no tenían buenas herramientas, sino que utilizaban la piedra así, ¿cómo se dice? A fricción o a percusión, golpeando una piedra con. Bien, por alguna razón me sacó del sistema la aplicación de Zoom. Pero bueno, les comentaba que su forma de vida era muy rudimentaria.
utilizaban la piedra a fricción con otra piedra para hacer sus herramientas y se dedicaban más a lo que es el uso de la caza y la recolección de plantas, pero caza de animales muy pequeños, no grandes. Eso es en cuanto al arqueolítico, del 30.000 al 12.000. Una vida muy rudimentaria y se establecieron en el Estado de México, Lotlún, Yucatán. Y el cenolítico es otro proceso, es otra etapa que va del año 12.000 antes de la era común al año 5.000 antes de Cristo o a la era común. Este periodo se caracterizó más bien por el cambio climático y como hubo un cambio climático, las personas de México tuvieron que moverse y migrar para otras partes buscando mejores formas de vida. Y para hacer frente a este cambio climático, tuvieron que mejorar sus formas de vida primitiva que tenían sus ancestros. Esto los vio obligado a perfeccionar mejor las herramientas que utilizaban, es decir, las piedras que utilizaban las perfeccionaron aún más y su forma de organización social también cambió, innovación, mejoraron los artefactos de piedra. Con eso estamos diciendo que crearon molcajetes, crearon morteros para moler el maíz, para poder hacer tortilla y para poder hacer la salsa, lo que hoy conocemos como el chile, las salsas, lo que ellos le llamaban antes chimol en algún dialecto, lo que les permitió mejorar o preparar mejor sus comidas. Y también se dedicaron a la caza y a la pesca y también se dedicaron a la recolección de plantas y domesticaron mejor las plantas. Todavía no se perfeccionaba la agricultura, pero domesticaron las plantas y algunos animales. Las plantas más comunes que ya empezaban a domesticar eran el maíz, la calabaza, el chile, el amaranto y el frijol, y algunas especies de animales que empezaron a domesticar, y estas partes de esos pueblos se ubicaron en el Estado de México, el Riego, las Abejas, Coxcatlán en Puebla y en Las Nieves en Chihuahua. Bueno, el otro periodo con el que termina la etapa lítica es que va del 5.000 al 2.500. Del año 5.000 al 2.500, aquí este tipo de sociedades que vivieron, aun cuando seguían utilizando la piedra como herramienta fundamental, pero ya la perfeccionaron mejor porque hacían ya hachas, hacían cuchillos, hacían buenas lanzas de doble cara, de doble vista o de doble punta. Perfeccionaron la agricultura, fueron perfeccionando mejor la agricultura y tuvieron ya una vida más sedentaria. Es decir, aquí el ser humano ya no era tan nómada, ya no andaba de un lugar a otro lugar. Y estaban ubicados en el Valle de Tehuacán, la zona de occidente de Jalisco y la región cuenca del río de Balsas. Y también como ya eran una vida sedentaria, porque encontraron ríos y encontraron condiciones climáticas o lugares donde habían lluvias, les permitió sembrar y seguir con la domesticación de las plantas, del frijol, maíz, calabaza, tomate, cacao, chile, aguacate, etcétera, ¿no? Y aquí es donde domestican los perros, el perro cebado, mejor conocido como el xoloscuintle, y el guajolote, que algunos lo conocen como el pavo. Bueno, entonces, esta vida sedentaria que ellos tuvieron fue lo que propició o lo que originó el surgimiento de las primeras aldeas, y porque antes vivían en cuevas, ahora ya tenían aldeas y de esas aldeas pasan a crear centros ceremoniales, lo que vienen siendo como sus pirámides y sus centros donde hacían sus festividades y sus adoraciones o rituales. Bueno, rápidamente, en todo lo que hubo en Mesoamérica hay 3 horizontes culturales. Se llaman horizontes culturales a vamos a poner serie de elementos o artefactos o costumbres que utilizan diferentes pueblos a un lugar de distancia muy extremada lejos, pero comparten algunas similitudes. Esto vienen siendo los horizontes culturales. Bueno, aquí vemos una línea de tiempo, por ejemplo, que del año 2000 o 2500 o 2000, dicen algunos, del 2000 para atrás o 2500 era la época preagrícola, es decir, la agricultura no estaba científicamente bien elaborada, pero a partir del 2500 o del 2000, algunos sostienen que ya la agricultura empieza a perfeccionarse. Del 2000 hasta el 150 se le conoce como horizonte preclásico. Bueno, y a partir del 150 al año de 900 se conoce como periodo clásico. Y del 900 al 1521 es el horizonte posclásico. Estos son los 3 horizontes: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico
que va del 2000 al 150, es conocido por una sociedad muy importante que son los olmecas, la principal cultura. De hecho, se le llama la cultura madre de todas las culturas aquí en Mesoamérica. Con ella se crean muchas actividades, sobre todo lo que es la agricultura, la perfeccionan porque hacen la tala, la roza, lo que es quemar y rozar, pero bueno, también inventan los jeroglíficos, también hacen centros ceremoniales, bueno, fue como la primera sociedad que da paso a las otras sociedades. Entonces, estamos hablando del horizonte clásico. Y perdón, preclásico, y del horizonte clásico, que va del 150 de la era común al 900 de nuestra era común. Este horizonte clásico se caracterizó por una mayor expansión geográfica, lo cual significa que fueron creciendo y se fue llenando el territorio de muchas civilizaciones o de muchas culturas, de muchas personas. Y estas personas, este periodo se le llama clásico porque aquí florecieron y tuvieron mayor auge en la astronomía, en la agricultura, en la arquitectura, en la música, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Perfeccionaron todo eso. Es el área, en la época de mayor esplendor de todas las civilizaciones. Y las civilizaciones que florecieron y que más impacto tuvieron durante esta época, durante estos años, fueron tres: la teotihuacana, la zapoteca y la maya. Esas tres culturas fueron las que tuvieron, fue su época dorada, su época de oro. Y el horizonte posclásico, que va del año 900 al 1521, cuando fue la caída de México Tenochtitlán, porque ahí los conquistaron los españoles. Hasta ahí podemos decir, el 13 de agosto de 1521, martes 13 de agosto de 1521, los españoles conquistan a la Gran Tenochtitlán. Y a partir de ahí, de 1521 en adelante, se le llama Nueva España o se le llama la época colonial. Pero bueno, el horizonte posclásico del 900 al 1521, esta época se caracterizó por una gran, dice, formación de pueblos y estados militares y mucha actividad bélica y mucha migración. Aquí es la sociedad de los imperios, donde muchos imperios tenían que luchar o competir con otros, había muchas guerras entre uno y otro civilización por capturar prisioneros, porque habían rencillas por diversas razones. Por ejemplo, estaba la guerra de las Floridas, de capturar prisioneros para sacrificarlo a los dioses, etcétera, etcétera. Y por lo mismo la gente tenía que emigrar porque había mucha muerte, mucha matazón. Pero este horizonte también se caracteriza porque nace la metalurgia, es decir, le dan un perfeccionamiento mejor a lo que es la minería, y también las castas militares, las guerras floridas, el tributo. El tributo se le conoce hoy lo que nosotros llamamos los impuestos, como por ejemplo estar pagando impuestos al país, al gobierno. Nosotros pagamos impuestos al momento de comprar un chicle, un lápiz, estamos pagando el impuesto al valor agregado, el IVA. Las empresas pagan el impuesto sobre la renta por tener un local que están rentando, y así sucesivamente hay muchos impuestos que estamos pagando. Declaramos impuestos ante el SAT, el sistema de administración tributaria, cuando ya trabajamos. Pagamos, o nuestros padres o ustedes o nosotros pagamos el predial de nuestra casa, y es un impuesto que estamos pagando al país, al gobierno. Eso es el tributo que ya ellos lo habían establecido. Y nace el cultivo por medio de chinampas, que eso lo establecieron los mexicas también, crear hortalizas sobre el agua, ¿no? Y aparecieron las primeras fuentes históricas de México escritas en forma de códices y con pictogramas. Las principales culturas más importantes de la época posclásica son la mixteca, totonaca, la purépecha, tolteca, la mexica. No se le llama azteca, el nombre azteca es erróneo, el nombre correcto es mexica, que de ahí venimos nosotros, el nombre de mexicanos, no es azteca. Algunos le llaman azteca, pero es erróneo ese nombre. Bueno, esos son los horizontes culturales. Ahora, esto que está aquí es rápidamente lo que nosotros vimos, ¿no? El preclásico, 2500 años antes de Cristo, al año 150 aparecen las primeras aldeas, del 900, del 150 al 900, las primeras civilizaciones, pirámides, y del 900 al 1521, la época de los imperios, prácticamente, ¿no? Ahora, hubo tres áreas culturales durante ese periodo de la época mesoamericana. En todo Mesoamérica, antes que llegaran los españoles, habían tres áreas culturales. Las tres áreas culturales son Mesoamérica o Áridoamérica y Oasis América. Vamos a ver cada una de ellas.
Cada una de esas regiones tiene sus variantes y tiene sus propias características. Mesoamérica, por ejemplo, fue la área de más grande, más importante del centro de lo que era la Mesoamérica, y se estableció en el centro del sur de México, y aunque fue también parte del norte del país de Centroamérica, es decir, llegó hasta Guatemala, Guatemala, Honduras, Salvador, hasta por allá abarcó. Y iba desde el norte de Sinaloa hasta Costa Rica incluso, ¿no? ¿Cuáles eran las características de Mesoamérica? Mesoamérica era la parte territorial más, ¿y cómo le puedo decir el concepto? Más ávida para desarrollar todo tipo de supervivencia. Les permitía cazar animales porque había mucho bosque, muchas montañas. Les permitía la pesca porque habían muchos ríos, habían lagos, habían mares, estaban cerca de los mares o las costas marítimas. Habían condiciones climáticas favorables, el clima tropical, muy húmedo, con abundantes lluvias, lo que le permitía también seguir con la domesticación de las plantas y la domesticación de animales. En fin, es el área o la región geográfica que les permitió a las sociedades florecer y ser mejor que otras civilizaciones. Por ejemplo, los mexicas, los toltecas, los mayas estaban en esas regiones y por eso tuvieron mucho auge, la teotihuacana, la mixteca, porque se beneficiaron. No así en comparación con las que vivían en el norte del país, de Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Lo que es la Alta California y la Baja California, que eran condiciones muy, muy desfavorables. Los que vivían aquí en Mesoamérica fueron sedentarios, es decir, vivían ahí, se establecieron allí y ya no se movían de ese lugar porque tenían una tierra muy fértil, muy productiva, esa es la palabra correcta, fértil para todo. De tal manera que tenían una buena estructura, organización política, organización económica y organización social. Vivían muy bien, en condiciones muy bien. Pues practicaban la agricultura avanzada, construyeron grandes centros ceremoniales, tuvieron complejas instituciones religiosas, inventaron calendarios de gran precisión, como el calendario mexica o calendario azteca que le llaman, desarrollaron varias formas de escritura, practicaron la astronomía, las matemáticas, la herbolaria, la medicina, etc. Viajaron por diferentes rutas comerciales. Las ciudades contaron con grandes complejos de trazos urbanos, tuvieron periodos de intensa guerra, también hubo paz, pero también hubo mucha guerra, y mostraron un gran desarrollo artístico. Practicaron lo que es la arquitectura, la escultura, la literatura, etc. Las principales civilizaciones son la Olmeca, que estuvo en Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta, la parte de Veracruz y Tabasco, la Teotihuacana, que estuvo en México, la Zapoteca, que estuvo en Monte Albán, en Oaxaca, la Maya, que estuvo en Bonampak, lo que es Chiapas, Tikal, Copán, Oaxcatún, lo que es Guatemala, Palenque, sigue siendo Chiapas, Chichen Itzá, que es Yucatán, Mayapán, Uxmal y más, que es parte de Yucatán. La Mixteca, que estuvo en Monte Albán, Oaxaca, la Totonaca, que estuvo en el Tajín, y ¿cuáles otras más? Tenemos la Tarasca o Purépecha, Michoacán, la Tolteca en Tula, Hidalgo, y la Mexica en Tenochtitlán, en México. Estas son las civilizaciones que se vieron muy beneficiadas en estar en Mesoamérica, en esa tierra fértil y productiva. Ahora, la parte de Áridoamérica es otra región. Áridoamérica, si nosotros lo vemos, voy a regresar tantito aquí en la ilustración que tenemos. Áridoamérica, ustedes lo pueden ver, es esta región que estoy señalando aquí con el cursor, parte de lo que es también Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y bueno, y parte de lo que era Arizona, Nuevo México, Texas, todo eso era, y parte de la Alta California y la Baja California, tanto norte como Baja California Sur, era Áridoamérica. Esta de Áridoamérica, la ubicación geográfica fue de las, aunque fue grande, no comparada con la de igual magnitud como la de Mesoamérica, pero era grande, era grande. Se ubicaba principalmente en el norte de México y lo que es el sur de Estados Unidos. Abarcaba el estado de Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Arizona, Nuevo México, Texas y otros estados más. Su clima o su hidrografía
Era un clima muy caliente, seco, desértico, con pocas lluvias, no había mucha agua. Entonces, esto no eran condiciones aptas o idóneas para que las personas fueran sedentarias, sino que eran nómadas, andaban de un lugar a otro buscando regiones, se le acababa el alimento en esta área, se iban a otra área y así sucesivamente migraban como lo hacen los animales, como lo hacen las mariposas, como lo hacen las palomas y otros animales, buscando alimentos, buscando mejor época de vida, de climatológica, por decirlo así. Y su nivel de desarrollo cultural no fue tan alto como en Mesoamérica, aunque presentaron un desarrollo cultural, pero fue muy bajo, ¿sí? No florecieron tanto en arquitectura, en la pintura, en la música, porque no vivían en un solo territorio, por eso no establecieron pirámides, por eso no crearon centros ceremoniales, porque se andaban de un lugar a otro, no les convenía, y no eran condiciones aptas, el terreno no era apto para eso. Y ante la falta de agua, no pudieron establecerse en un solo lugar, por eso tenían que moverse constantemente para buscar comida. Sus características principales a las que se dedicaba mucho era la cacería, caza de animales que andan en el desierto, la pesca en algunos riachuelos o laguitos que andaban por allí, que cuando había agua utilizaban la pesca, y la recolección de frutos. Y las principales culturas son la Seri, que está en Sonora, la Tarahumara en Chihuahua, las Yaquis en Sonora, los Mayo en Sonora, los Tepehuana en Durango y Jalisco, los Apache en Estados Unidos y los Comanches en Estados Unidos. Y la otra región, Oasis América, me voy a regresar para que vean la ilustración, es este pequeñito que está aquí, que abarca parte de Sonora y parte de Estados Unidos. Bueno, esta parte de Oasis América, si se dan cuenta, es muy pequeñita, o si se dieron cuenta, es muy pequeñita la cantidad territorial geográficamente hablando. Y se ubicaba también en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Lo que hoy son Sonora, Chihuahua, Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México. El clima y la geografía, pues también en comparación con Aridoamérica era muy similar, tenía un clima muy seco, pero a diferencia de Aridoamérica, tenían más cantidad de ríos y lagos. Por eso se llama Oasis América, porque cuando dicen la palabra oasis se refiere a que hay manantiales de agua, aunque no tan abundantes como en Mesoamérica, que habían cantidades de ríos y lagos, no, pero habían ciertos lagos o ciertos riachuelos en Oasis América que les permitía tener una vida más cómoda, a diferencia de los que vivían en Aridoamérica. Ahora, características de los que habitaron Oasis América. Practicaron la agricultura, el maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y domesticaron guajolotes. Si se dan cuenta, eso no se podía practicar con los que vivían en Aridoamérica, pero sí con los que vivían en Mesoamérica. Estos también fueron sedentarios, es decir, no andaban de un lugar a otro, como los de Aridoamérica. Realizaron algunas obras de cerámica y de piedra de gran calidad, o sea que sí practicaron la orfebrería. Y sus habitaciones, fueron hechas de adobe. El adobe es una especie de lodo o de tierra colorada que la mezclan con un tipo de zacate y lo dejan secar y hacen como tipo de tabiques o blocks, y esos que los van colocando en forma horizontal o en forma plana, van pegando los tabiques uno sobre otro, y claro que le ponen una pasta, pero de misma tierra, y así los van pegando, no como el tabique que los ponen en forma vertical y les meten una parte de cemento, un relleno que les va pegando, sino que el adobe es en forma horizontal, en forma plana, los van pegando. Eso es lo que hicieron, cómo construyeron sus aldeas o sus habitaciones o sus casas. Los que vivían en Oasis América construyeron centros urbanos, no tan sofisticados como los de Mesoamérica, pero construyeron sus centros ceremoniales. Oasis América se dividió en siguientes áreas, subáreas culturales. Mogollón, que abarcó estados Arizona, Nuevo México, norte de Chihuahua, noreste de Sonora, etcétera, ¿no? Los Jococam, que estaban en Arizona y Sonora, los Pataya, que estaban en Arizona, California y Sonora, y los Trincheras del año 200 al 1690 después de Cristo. En resumen, en síntesis, esto es lo que se puede decir de lo que es el poblamiento de América, tanto de cómo fue que llegaron a América, ya sea por la teoría del origen único, que atravesaron Asia y el norte de Siberia, de estados de Rusia, y entraron por Canadá y bajaron hasta México, o bien, que esa es la de Jales Harlika, o bien la teoría del origen múltiple, que es que entraron tanto por
el estrecho de Bering, como por las islas de Melanesia y Polinesia por el Océano Pacífico, o porque vienen también de Australia y bajaron por el Polo Sur hasta llegar a la Antártida, hasta llegar a lo que hoy es la Patagonia, Chile y Argentina. Eso sería como el poblamiento, y ya después vimos lo que son los periodos del periodo lítico, cuando usaron la piedra y cómo fueron estableciéndose, y luego vimos que ya hubo tres periodos, tres horizontes culturales: el preclásico, el clásico y el posclásico. El preclásico, tenemos como máximo ahí característica la olmeca, que es la cultura madre, y en la clásica, la época clásica, pues está la teotihuacana, la tolteca y la maya, y estas son las que florecieron en esa época. Y en el periodo posclásico, que es caracterizado por guerras, por imperios y por migraciones, pues tenemos ahí la mexica como una de las más importantes, que es ahí ya donde se encuentra el máximo esplendor de nuestras raíces en la cultura mexica. Y no es hasta ahí cuando ya vienen los españoles en 1521 y conquistan a los mexicas a la Gran Tenochtitlán. Y a partir de ahí nace otra fase, nace otra vida en nuestra sociedad, lo que veríamos la próxima clase, que vendría siendo ya la sociedad novohispana o la nueva España aquí en México. Cómo se da una transición a esa nueva vida, a esa nueva forma de vida. Aquí estuvimos hablando todo lo que hubo antes de la época de los españoles, es decir, la época prehispánica. Antes de lo que vinieron los españoles, era todo esto: los de Oasis América, los de Árido América y los de Mesoamérica. Cómo estaban esas civilizaciones, qué auge tuvieron, a qué se dedicaban, qué no hacían y qué hacían. Y martes 13 de agosto de 1521, caída de Tenochtitlán, vienen los españoles y empieza una nueva forma de vida, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, el próximo jueves. Voy a suspender la grabación hasta aquí.